Bueno, continúa entonces el seminario aquí en Bahía del IPCBA. En este caso es la visión de la industria, porque después va a estar Dardo más tarde con la visión de la producción, la visión de la industria frigorífica sobre el futuro de la cadena de ganados y carne vacuna. Y los dejo con el médico veterinario Jorge Torelli. Bueno, buenas tardes. En realidad, mi presentación es una presentación combinada con la de mi compañero en el Consejo del Instituto, Dardo Chiesa. Yo, fundamentalmente, lo combinamos de tal forma de que no repitamos los temas y, en principio, yo lo que daría es mi visión del contexto en el cual se van a mover las carnes vacunas en el próximo año, en los próximos años, perdón. Y de esa forma introducirlos para la charla que después sí va a desarrollar Dardo Chiesa, en la cual va a ir más específicamente a cuestiones más específicas, tanto sea de mercado interno, mercado externo, cuáles son las perspectivas en realidad. Yo lo que voy a mostrar es una charla muy cortita, serán 12, 13 slides, fundamentalmente de lo que yo considero importante dentro del contexto mundial. Bueno, dentro del contexto mundial el mundo está cambiando. Esto pasó en el año 1989 en China, hace 26 años. Y mire cómo estará cambiando el mundo, que eso es China hoy. Increíblemente, la rebelión de la plaza de Tiananmen en 1989 generó una serie de hechos que desencadenaron una serie de cambios en uno de los países más grandes del mundo y más poblados, y que en definitiva terminaron con la apertura de ese país, y cosa que era impensable cuando sacaron la foto del chino enfrente de los tanques, ver una señorita china consumiendo productos de marca americana, como Starbucks o McDonald's. Bueno, esto lo quise poner para mostrarles a ustedes por qué yo creo que el mundo viene cambiando y muy rápidamente. Yo soy optimista, y algunos que anoche en un taller que estuvimos charlando un poco, y que la verdad que los entiendo porque ellos hablan un poco del corto plazo, pero yo me manejo siempre tratando de buscarle el lado optimista y de mirar la botella del lado medio lleno y buscando el optimismo. Y el optimismo en el corto plazo no lo tenemos, eso se lo puedo afirmar, pero sí vamos a tener optimismo en el mediano y largo plazo. Y voy a pasar a explicar por qué vamos a tener optimismo, por qué soy optimista en el mediano y largo plazo, tanto sea para la cadena de ganados y carnes como para todos sus integrantes. La industria frigorífica es un integrante de la cadena de ganado y carne. A pesar de que muchos de ustedes desconfíen de la industria frigorífica, y recojo el guante y voy a tratar de mostrar la... ¿Tengo acá? Voy a tratar de mostrar mis perspectivas y por qué yo creo que tenemos delante nuestro, en el caso de la producción de carne, un desafío realmente importante. Bueno, lo más importante de todo esto es que, como dice la placa, todo lo que se produzca de carne bovina, ¿no? Estamos hablando de beef. Todo lo que se produzca tiene colocación, tanto sea en el mercado interno y en el mercado externo. Ahora les voy a explicar por qué hago esta aseveración. En otras charlas yo tenía como conclusión a esto, pero en esta decidí ponerlo como afirmación, porque en realidad creo que es así. Bueno, tomo varios tips, hay muchos, pero yo creo que son 5 o 6 los que yo creo que son más importantes. Ustedes incluso pueden llegar a agregar algunos. El crecimiento de los países, esto es muy importante, los países crecen rápidamente. Esto es una placa con base de Naciones Unidas, pero si ustedes se fijan en un marroncito más oscuro, son los países que, por ejemplo, el caso de la parte asiática, China, y algunos países de África, la India, Ecuador, son los países que van a crecer a una tasa mayor del 10%, y los marrón más claros van a estar en una tasa entre un 5 y un 10%. Y hay países que van a crecer más lentamente. ¿Qué quiero significar con esto? Hoy, este cuadro fue hecho en el año 2014, antes de la crisis de los commodities, o sea, antes de que los señores de la OPEP, de la Organización de Exportadores de Petróleo, se reunieran y definieran de que el precio del petróleo tenía que bajar a alrededor de mantenerse entre 50 y 70 dólares el barril, con lo cual eliminaban un enemigo que se les estaba creando, que era
la explotación por parte de países, al estar a $100 el barril, de lo que le llamamos el petróleo extraído por fracturación, o bueno, vaca muerta, ustedes saben mejor que yo de esto, digamos, ¿no? El shale oil o algo así creo que se llama. No sé mucho de industria petrolera, pero los países que tienen petróleo crudo lo que no querían es que empezaran a explotarse y que empezara a aumentar la cantidad de ese petróleo en oferta. Bueno, eso generó una serie desencadenó una serie de casos importantes que fueron generando esta crisis del mercado. Los países tomaron nota y, por ejemplo, el caso de los chinos, que automáticamente tomaron nota de que tenían problemas, de que estaban disminuyendo el ritmo de crecimiento, devaluaron la moneda 2 veces, ayer fue la última, devaluaron el yuan, nos complica a nosotros por el famoso swap a la economía argentina, pero en realidad a ellos los vuelve muy competitivos. Si ustedes habrán escuchado las informaciones, muchas radios decían no nos importa tanto el dinero del swap que nos tienen prestado y las reservas del Banco Central, sino que lo que corremos riesgo en los países de Sudamérica es que tengamos una invasión de productos chinos porque se vuelven mucho más competitivos. Eso quiere decir que ellos van a volver a retomar ese 10% de crecimiento. O sea, a pesar de que el cuadro que yo mostraba quedó desactualizado por un par de meses, hasta que los países tomaron algunas medidas, hay algunos que todavía no están creciendo como deberían crecer. Por ejemplo, los rusos todavía están estancados, van a demorar un poquito en acomodarse. Pero el crecimiento de los países se traduce fundamentalmente en que muchos segmentos de la población, al industrializarse el país y al aumentar su Producto Bruto Interno rápidamente, se incorporan clases de un poder adquisitivo más bajo a un poder adquisitivo más alto, y está demostrado de que cuando una clase, una familia, una persona, un humano o una clase social automáticamente está un poco mejor, lo primero que hace no es comprarse un auto, no es compra comida, mejora su hábitat alimenticio y allí para arriba. La carne bovina es uno de los productos, digamos, más requeridos y más escasos dentro de la parte de alimentación. Por supuesto que van a empezar a comer más pescado primero, más pollo y más cerdo, y después los que tengan más dinero van a empezar a consumir carne bovina. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener una población mundial en crecimiento y un aumento de la demanda de carne en general, pero de carne bovina en particular. El segundo punto es el crecimiento demográfico, que viene enganchado con lo que yo les estaba diciendo. Ahí ustedes pueden ver, la línea roja es la línea de crecimiento demográfico. Esto fue una discusión de anoche, pero bueno, en el año 2050 vamos a ser 9.000 millones de habitantes y viene creciendo rápidamente. Si ustedes miran, a ver si me sale esto. ¿No anda esto? A ver si... Ahí está. Si ustedes miran, esta es la curva de crecimiento de la población y esta es la tasa de crecimiento demográfico. Ya estamos viendo que la tasa de crecimiento demográfico ya no es tan explosiva como lo era y está comenzando a descender. La tasa, pero no la población. La población mundial sigue creciendo. Y vamos a ser 9.000 millones de habitantes. Esos 9.000 millones de habitantes no todos van a consumir carne bovina, pero una parte importante de esos habitantes sí van a consumir carne bovina. Y ahora lo voy a explicar. Por otro lado, con esto del crecimiento demográfico, esto es interesante, esto es un trabajo del Instituto Francés de Estudios Demográficos, en la cual nosotros vemos claramente, en el caso de Asia, hoy son 89 habitantes por kilómetro cuadrado y en el año 2050 van a ser 109 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en la otra punta estamos nosotros, América, con 22 habitantes y vamos a ser 28 habitantes por kilómetro cuadrado, solamente superados por Oceanía, que bueno, ya sabemos que Oceanía es muy despoblado y una serie de islas volcánicas con baja productividad. ¿Qué digo yo de esto? Que al ser 22 o 28 en el año 2050 vamos a tener una oportunidad excelente porque vamos a tener es una muy buena oportunidad porque vamos a tener una gran cantidad de extensión de tierras productivas. Lo que tenemos que hacer es que sean sustentables las producciones, ¿no? Esa es otra cosa. Pero vamos a tener una gran cantidad de territorio disponible, no solamente nosotros, sino que está Brasil, fundamentalmente Brasil, Paraguay, Uruguay, los países del Caribe también, y por supuesto en este caso está Estados Unidos. Pero fundamentalmente lo interesante de todo esto es que somos pocos habitantes y tenemos mucho territorio, o sea que tenemos las necesidades como para poder, y hay otras necesidades que ahora se las voy a mostrar, como para poder tener una muy buena producción de carnes.
bovinas específicamente, que son las que mayor cantidad de territorio requieren. El otro punto, y esto no es parecería un mito urbano, pero muchos hablan de que vienen por el agua y que esto y que el otro. Yo no sé si nos van a invadir por el agua, pero en realidad lo que yo quería mostrarles era un trabajo del Rabobank. Si ustedes miran con detenimiento, en el cuadro de arriba, en el mapa mundi de arriba medio deformado, está el uso de agua, y en el mapa mundi de abajo la disponibilidad de agua. Observen cómo está Estados Unidos, América del Norte, y todo lo que es Asia, India, China y todos los países del sudeste asiático con respecto a uso de agua. O sea, tienen un uso de agua realmente importante y excesivo. Y cuando vamos a la disponibilidad de agua, el otro mapita, miren qué gordita que está Sudamérica con respecto a disponibilidad de agua. Nosotros tenemos la ventaja geográfica o natural o bendición de tener mucha agua en nuestro territorio, que va a ser uno de los bienes escasos en el futuro. Entonces, tenemos mercados porque hay mucho crecimiento demográfico, tenemos pocos habitantes, tenemos agua. ¿Y qué pasa con la capacidad de producción de carne de los países? Bueno, acá esto es un trabajo de la OCDE, está hecho hacia el año 2021, yo después lo voy a mostrar un poquitito más, pero en realidad, fíjense, estas dos curvas son la capacidad o la producción de carne de ave y la carne de cerdo, arriba, y esta es la producción de carne bovina. Aquí abajo, muy abajo, la producción de carne bovina. Si ustedes miran la tendencia de la curva de crecimiento de producción de carnes bovinas, es muy leve, con una pendiente muy poco pronunciada. Recuerden esto, yo después se los voy a mostrar. Esto es como dato. O sea, ¿qué estamos pensando? Que en el caso de carnes bovinas no van a tener un efecto tan explosivo como van a tener sí la producción de aves y cerdos. No quiere decir que no vayamos a poder vender la carne bovina. Lo que quiere decir es, se lo voy a explicar después, vamos a dejar un poco de misterio. Bueno, y con respecto a lo que es producción en Latinoamérica, estos son datos del año 2014, Sudamérica tiene aproximadamente el 25% del rodeo mundial, el 30% del rodeo mundial bovino está en la India, pero los hindúes no se la comen, incluso no la faenan a las vacas. Ellos son los principales, cuando ustedes escuchen que la India es el principal exportador de carnes, de búfalo. Ellos faenan y exportan búfalo, que sirve para carne de industria, o sea, para elaborar chacinados, elaborar salazones, elaborar productos elaborados como hamburguesas, etcétera, que picados a 5 o 6 milímetros, no sabemos si es búfalo o si no, le ponemos un colorante porque es muy oscura y chao, se acabó el problema. Pero es búfalo, no es vaca. No se puede comer un bife de eso porque realmente no es bueno. En la India no se faenan los bovinos, solamente hay 2 provincias musulmanas que incluso, yo no sé si ya habrá salido, pero en estos momentos en el Parlamento hindú hay un proyecto de ley en el cual estudian prohibir directamente, incluso en esas 2 provincias musulmanas, el faenamiento de bovinos. O sea que las vacas son sagradas y van a seguir siéndolo por mucho tiempo. Pero dentro de lo que es Latinoamérica, y ya lo nombraron algo hoy, si ustedes miran, Estados Unidos es el principal productor de carne con 11 millones de toneladas, Brasil, o Latinoamérica, vamos a ponerlo como Latinoamérica, 16,6 millones de toneladas, la India 4 millones de toneladas, China 5,8 y la Unión Europea, todos los países 7,8. En Latinoamérica 9,9 millones de toneladas son de Brasil, que incluso es el principal exportador de carnes. Argentina con 2,8, esto fue una previsión antes de la realidad. La realidad en ese momento fue que se produjeron en Argentina 2.640.000 toneladas. Creo que ese era el número que entregó el Ministerio de Agricultura respecto a la producción del año 2014. O sea que acá estaba un poquito optimista el crecimiento. Bueno, México 1,8, Colombia 0,9, Uruguay 0,6, Paraguay 0,5. Colombia está exportando mucho a Rusia y ya ha habido una invasión de capitales extranjeros, fundamentalmente brasileros. Minerva compró una empresa brasilera que es la tercera de Brasil, después de Marfrig y JBS. Ya compró 2 plantas y está gestionando la compra de una tercera planta en Colombia. O sea que están tomando posiciones, Brasil en todos los países de Sudamérica ya tienen posición tomada aquí también. Un poco frenado, pero bueno, tienen posición tomada aquí también. ¿Qué es importante de todo esto? Que nosotros, los argentinos, tenemos 2,8 millones de toneladas. Los 9,9 millones de toneladas de Brasil, y que es el segundo mayor exportador después de la India, esto es en carne, ¿no? Es que Brasil, si continúa o vuelve a tomar el ritmo de crecimiento que traía y vuelve a formar parte de los BRICS,
junto con Rusia, la India y China, probablemente va a tener eso que yo decía al principio, de que va a haber elevación de las clases, un poco de las clases de menor poder adquisitivo a clases de mayor poder adquisitivo. No nos olvidemos que Brasil tiene un inmenso mercado interno y se ha visto en otras etapas, en otros momentos, no hace mucho, de que Brasil disminuyó sus exportaciones porque su consumo interno empezó a llevarse gran cantidad del producido de carne. Por lo tanto, les quedaba menor saldo exportable. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos están viendo lo mismo que vemos nosotros, que necesitan tener un mercado muy fuerte y con un linkeo muy importante con las exportaciones para poder integrar y poder aprovechar todos los resultados que podamos tener. Yo no digo de que o sea, yo creo que el concepto de frigorífico exportador y frigorífico consumo interno hay que abandonarlo. Necesitamos los frigoríficos que sean muy versátiles y que puedan derivar tanto al mercado interno como al mercado externo para lograr la mejor integración y el mejor precio a pagarle al productor y de esa forma derramarlo en toda la cadena. Muchos de ustedes van a decir, pero este está representando a los frigoríficos. Bueno, en realidad es un deseo que tengo, y acá tengo una mirada que me está... es un deseo que tengo y yo creo que es el único camino. Cuando los frigoríficos y los productores entiendan esto de que tienen que trabajar juntos, ahí recién va a despegar la cadena de ganados y carnes de la Argentina. Bueno, otro punto, la demanda. Dijimos la producción, ahora viene el quinto punto, que es la demanda de carnes bovinas. Y bueno, con respecto a la demanda de carnes bovinas, en el año 2012, estos son datos de la FAO, se consumieron 60,2 millones de toneladas métricas en todo el mundo. No exportaciones, estoy hablando de consumo, ¿no? En el año 2050 se van a necesitar 100,6 millones de toneladas métricas, de acuerdo a las predicciones que hay. Le podemos ahorrar por 10 millones de toneladas, serán 90, serán 110, serán 80 o 120, igual es un montón. El desafío entonces es una producción ganadera sustentable, esto es importante. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Hacia el año 2050 yo ya peino canas, no creo que llegue, o por ahí llego pero un poco reinado. Voy a estar comiendo sopita y papa hervida, pero bueno, será para mis hijos, mis nietos. Lo importante es que va a haber una demanda en el mediano y largo plazo. El problema es que nos volvimos cortoplacistas con todos estos cambios gubernamentales que tuvimos y en realidad en la ganadería nosotros tenemos que pensar en el mediano y largo plazo simplemente porque una inversión que ustedes hacen hoy en el campo, en cualquier cosa, mejora, retención de vientres, mejora de los toros, recién los resultados ustedes lo empiezan a ver en lo que en todo el mundo se llama mediano plazo, o sea, 3, 4 años. Fíjense que un presidente que venga ahora y tome medidas, los resultados y que convenzan a los productores para que tengan expectativas y comiencen a invertir, lo que las medidas que él tome, o las va a ver los resultados en su segundo periodo, puede ser, o en el periodo de otro presidente. Miren cómo la ganadería lleva. No es como hoy que estamos hablando de corto plazo mañana, mediano plazo la semana que viene y largo plazo el mes que viene. Así estamos viviendo hoy en la Argentina, en este ritmo frenético que no tiene sentido. Porque estamos haciendo un negocio corto y los entiendo. Todo el mundo intenta defender su dinero, su dónde refugiarse, porque no hay forma. Encima se cayó los granos, el precio de los granos se viene cayendo, quedó la ganadería. Pero la ganadería, para sacarle jugo y no arriesgar tanto, bueno, hay que hacer un ciclo corto, que yo no estoy de acuerdo con ese ciclo corto, pero la verdad que es la única herramienta que el productor tiene para poder sobrevivir y girar. Esto es así, hay que meterlo en el filón, mandarlo al mercado interno y yo estoy en contra de que se faenen animales livianos, pero estoy bien firmemente en contra de eso. Pero cuando analizo la cosa digo, ¿y este productor si no lo vende liviano qué va a hacer? Porque después encima lo castigan en el precio, o el consumidor, o el carnicero, el matarife, o el frigorífico, porque se le pasó de grasa o porque no se le pasó de grasa. Y bueno, es la única forma que han encontrado de defenderse. Y creo que el ciclo corto por ahí va a durar un poco más, pero en algún momento va a venir el anzuelo para decir, voy a echarle unos kilos más. Hago una recría más larga, bueno, lo que estuvieron explicando hace un rato, hago una recría más larga, lo pongo con un poco más de caja al bicho dentro del corral, y entonces no se engrasa tanto y puedo llegar a un animal de 400 kilos que puedo yo, en ese caso, decidir en algún momento si lo hago para consumo interno y lo hago para exportación y no castigo. Hablamos del novillito especial, desde el instituto estamos trabajando en una campaña de concientización para que el consumidor empiece a ver lo que es novillito especial. Es un
palabra de fantasía, pero en realidad yo lo que le quiero decir es que un animal de 380 a 400 kilos, el peseto de un animal de 380 a 400 kilos, es tan tierno, tan jugoso y tan rico como el de uno de 320 kilos, que seguro en el medio va a venir un animal mucho más liviano, y bueno, pero estamos trabajando en eso, y creo que por ahí va a pasar la cosa. Bueno, lo de la producción ganadera sustentable, esto es importante porque aquí hay amenazas. No sé si leyeron Clarín desde ayer, me parece que fue de ayer, salió una nota en la cual algunos cráneos vuelven a culpar a la ganadería de ser una de las principales causantes de la mayor producción de los gases de efecto invernadero. La verdad, me molesta muchísimo esos comentarios porque son comentarios sin razón. En realidad no tanta razón tienen, pero sacan de contexto la cosa, entonces acusan a la ganadería como que somos los responsables del agujero de la capa de ozono. No se lo digo en serio, lean Clarín de 2 días, 3 atrás. Bueno, pero lo sacan de contexto porque en realidad hay un informe en el año 2006 que se llama, de la FAO, que se llama el informe de las sombras largas, Long Shadow Report, en el cual el gran cuco de la contaminación del planeta, del efecto invernadero y del agujero de la capa de ozono, era la emisión de gases por parte de los bovinos que estaban pastando y que generan entre 30 y 50 litros de gases por hora, que son lo que producen por eructo, ¿no? Que tiene que eliminar los gases. Bueno, esos son los gases que eran nocivos. Resulta que, bueno, después eso dividió mucho la comunidad científica, algunos estaban en contra y algunos estaban a favor, se tomaron medidas de mitigación, por ejemplo, la alimentación a grano mitiga la producción de gases de efecto invernadero, con lo cual, esto es rarísimo, pero bueno, mitiga la producción de gases de efecto invernadero, y la FAO en el año 2012 volvió a corregir este informe de las sombras largas y resulta entonces que la ganadería ya no es el número 1 de la producción de los gases de efecto invernadero, sino que se dieron cuenta de que la industria petrolera pesada y la industria metalmecánica pesada eran grandes responsables de la producción de gases de carbono, que eran los causantes también del gas. No le vamos a esquivar el bulto, las vacas sí producen gases que están, pero el porcentaje, lo importante era el porcentaje en el cual intervenían. Y en ese informe de Clarín, si ustedes miran, dicen, la ganadería argentina es el principal productor de gases de efecto invernadero de Argentina. Y chiquitito dice, pero Argentina participa en el 0,66% de las emisiones del mundo. Eso es sacar de contexto, no sé si me entienden. Yo me enojo cuando alguien dice, vos no estás diciendo la verdad. Tenés que poner al revés. Argentina es responsable del 0,66% y de ese 0,66% el 20% es la ganadería. O sea, pongamos las... Y ahora que está la industria está frita, porque si estuviera la industria en pleno funcionamiento quisiera ver cuánto es. Bueno, pero son cuestiones de ataques que vamos a tener y por eso es el tema de la sustentabilidad. En este cuadrito yo acá mezclé 2 cosas. En realidad a los que sean técnicos en estadística o profesionales les pido disculpas porque en realidad mezclé chancho con lombrices. Superpuse el cuadro de crecimiento demográfico que está atrás, fíjense, hasta el año 2050, y el de producción de carnes bovinas. Pero yo lo que quería mostrar en este gráfico simplemente era la tendencia de las curvas. Esta es la curva de crecimiento demográfico del mundo y esta es la tendencia de producción de carnes en el mundo, carnes bovinas, ¿no? Si ustedes se fijan, las tendencias son completamente dispares. Y al final, haciendo una grosería, estoy mirando que hay un gap muy importante, por lo cual seguramente la demanda, que es esta, o los que son demandantes, que es esta curva, van a presionar fuertemente sobre la producción. ¿Por qué? Porque tenemos una curva de 45 grados y una curva de 15, 20 grados en crecimiento de producción en el mundo. Por lo tanto, cuando muchos dicen que en algunos speech lo he escuchado, que la carne se va a transformar en el caviar, por el precio que va a tener, la carne bovina, ¿no? En realidad, la comparación no era con caviar, sino que era lo dijo Ed Greinman, que es un ganadero de Iowa, un presidente, él dijo, la carne se va a transformar en la langosta, como diciendo, en un producto muy exquisito, muy caro y muy escaso. Probablemente vaya a ocurrir eso. Estamos hablando de cortes especiales, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería ver es que esto va a generar una fuerte tensión en los precios y seguramente
vamos a tener esto, presión de la demanda sobre la oferta, precios volátiles y seguramente va a aumentar el precio antes del 2050. Bueno, y para ir terminando me faltan 2 plaquitas, estos son datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Yo me dije el otro día, voy a ir un poquito para atrás a ver qué datos tenemos. Bueno, resultado me encontré que de consumo de carne de ave por habitante solamente tenemos desde el año 1980 registros. En el caso de ovinos tenemos un gap ahí entre el 84 y el 99 que no hubo registros. Y en el caso de porcinos tenemos un registro completo, en el caso de bovinos también, y en el caso del consumo de canasta de carnes también. ¿Para qué pongo esto? Esto lo pongo fundamentalmente porque me interesa mostrarles que desde el año 93-94 la carne, el consumo de carne por habitante y por año ha oscilado con altibajos, más o menos, pero en una curva de los 60 kilos por habitante y por año. Cuando uno dice, si crece el consumo de sustitutos, seguramente va a disminuir el consumo de carnes y esto va a dejar saldo exportable y vamos a poder exportar. No. Seguimos comiendo la misma cantidad, o sea, del año 93, ¿no? Seguimos consumiendo alrededor de 60, es rarísimo. Por eso nuestro mercado interno es muy fuerte. Seguimos consumiendo alrededor de 60 kilos por habitante y lo que estamos haciendo es consumir. Fíjense la tendencia de la curva del consumo de carne de ave y fíjense cómo incipientemente está creciendo la curva de consumo de carne porcina. Yo creo que la carne porcina, la carne de ave no es el sustituto es un sustituto en todo el mundo, pero en Argentina no se comporta como sustituto, es un agregado al consumo de carnes. Por eso hoy, nosotros si miramos la curva azul esta, que antes acompañaba el consumo de carne bovina, es la curva de consumo de carnes. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que nosotros estamos consumiendo ya creo que estamos alrededor de los 120 kilos por habitante y por año de carnes. Mezcla, ¿no? Bovina, ovina, porcina y aviar. Creo que la que puede llegar a generar saldos exportables en el caso de la carne bovina puede ser la carne porcina a través de las carnicerías, porque el pollo tiene un canal de comercialización completamente diferente y es tomado como un producto completamente diferente, a pesar de que con los precios bajos que tenemos el consumo de carne de ave ha crecido fuertemente y sigue creciendo, están haciendo las cosas bien, el negocio todavía no les dan, ahora están un poco complicados, pero sigue dando. Y en el caso de carnes porcinas, tiene una curva que nos puede hacer pensar de que va a crecer. Yo tengo la impresión de que la carne porcina, como va a parar al mismo lugar de venta que la carne bovina, que es la carnicería, no los supermercados, por supuesto que en los supermercados también está presente, pero lo que ha cambiado en estos últimos 5 o 6 años de la mano de grandes inversiones integradas, es un esquema parecido al de las aves, por ahí un poco más evolucionado, pero lo que empezamos a ver es que en las carnicerías, ya no sé si a ustedes les ocurre, antes había que ir a la carnicería y encargar, me guarda para el domingo un pechito de cerdo, algo para la parrilla o carne de cerdo, y ahora uno va y le dice, ¿tiene matambrito, tiene esto? Y el carnicero lo tiene para vender, no hay que encargárselo. O sea, estamos llegando a las carnicerías. De hecho, la carne de cerdo tiene sus particularidades porque es mucho más difícil de manejar que la carne bovina. A la carne bovina la puede agarrar, puede venir en el piso del camión, la lleva al hombro el bajador, la arrastramos por el piso, el carnicero igual sigue, y la ponemos en una heladera que no tiene frío, y los chinos le apagan la cosa a la noche, y qué sé yo, y la carne bovina se vende. En el caso de las carnes porcinas, rápidamente se descomponen, tienen un proceso enzimático mucho más rápido que genera, hay que tener un poquitito más de cuidado en el caso de las carnes porcinas. Pero yo lo que quería mostrarles con esto es que nos estamos ubicando alrededor de los 60 kilos, en el caso de las carnes bovinas, la carne de ave viene creciendo, la de cerdo viene creciendo y el consumo de carne está creciendo. O sea, no bajamos ni un centímetro de consumo de carne bovina, o sea que no la sustituimos con nada. Seguimos comiendo más y si nos dan 200 kilos, los vamos a comer también. Bueno, eso fue todo, espero que les haya servido. Recuerden que esta es la introducción para la charla de Dardo, que él les va a explicar cómo va